Nos encontramos el día de hoy con Jess Márquez Gaspar. Es comunicador, es un venezolano radicado en Costa Rica. Tiene una gran historia de vida, de emprendimiento, y también es conocido por ser una persona activa pro los derechos humanos hacia las personas trans. Profesor, como dije, comunicador, creo que publicista también, productor, tiene su propia empresa. Entonces se puede decir que es una persona multitasking, ¿verdad? Sí. No sé si se nota, si existe como la separación o la diferencia de libertad de expresión o de creatividad con respecto a los temas que vos querés tocar aquí con respecto a Venezuela. Terriblemente Venezuela está muy atrasado en derechos de las personas LGBTI. Ha mostrado una vena muy diversofóbica y eso ha generado grandes retrasos. Yo en Venezuela comencé mi activismo primero en el activismo feminista, trabajando con mujeres víctimas de violencia, específicamente violencia basada en género, y simultáneamente también trabajando primero a nivel de la Universidad Central de Venezuela y ya después con la campaña por el matrimonio igualitario. Y fue muy duro porque había una cultura del tabú. La primera época fue la invisibilización absoluta. Esto no existe, esto no se habla, esto no se toca, eso está completamente prohibido. Entonces fue una época que es terriblemente reciente cuando lo vemos, donde no había derechos a nivel mundial, no había ningún reconocimiento. Luego pasamos a la época del famoso Don't Ask, Don't Tell, que es bueno, está bien, nosotros reconocemos que estas personas están, pero todavía esto está desde el tabú, esto no se habla. Luego pasamos a un avance importante, que es donde siento que todavía está Costa Rica avanzando hacia la siguiente etapa y donde están la mayoría de los países, que es la época de la civilización. Entonces es como, bueno, está bien, yo te acepto, yo acepto que estás aquí, siempre y cuando no resaltes, siempre y cuando no rompas la norma, siempre y cuando caigas en los parámetros de lo que es socialmente aceptable. Entonces puedes ser gay, pero tienes que tener la relación más heteronormativa de la vida, con la casita y el perrito y los chiquitos, ¿no? O puedes ser trans, pero no se te puede notar y no hables de eso. Y puedes ser feminista, pero mejor no hagas mucho escándalo y quédate calladita, ¿verdad? Entonces siento que Costa Rica está saliendo de esa época porque estamos haciéndolo visible. En Venezuela ese proceso comenzó cuando hicimos la campaña del matrimonio igualitario y fue posible porque hubo una generación de comunicadores y comunicadoras que veníamos de las aulas de las universidades públicas o de universidades privadas con mucha conciencia de los derechos humanos, y eso permitió crear una red, los distintos medios de comunicación a través de la cual podíamos darle visibilidad al tema. Entonces pasamos de que nunca se hubiese hablado de matrimonio igualitario en medios de comunicación a que yo coordinaba, por supuesto todo esto era completamente bajo la mesa y a escondidas. Yo montaba los comunicados de prensa, me los aprobaba el comité central de la campaña, y luego yo tenía 15, 20 periodistas en mensajes de texto y por correo electrónico a los que le mandaba los comunicados, y ellos y ellas ya habían hecho el lobby dentro de los medios para tocar las temáticas. Y sin embargo fue muy controversial en su momento. Cuando llego aquí a Costa Rica me doy cuenta que aquí ya hay un terreno allanado. Por ejemplo, Venezuela es un país de 28 millones de habitantes y la marcha ya no llegaba a 2.000 personas. Y llego aquí a Costa Rica y en un país de 5 millones de habitantes, la última marcha tuvo 120.000 personas. O sea, es una diferencia del cielo a la tierra. Y yo realmente sé que yo en Venezuela no podría, a pesar de que yo aquí hubo una discriminación muy fuerte, no podría tener siquiera la calidad de vida que he construido aquí. O sea, mi integridad física estaría en peligro, básicamente. Yo sé que si yo regreso a Venezuela, yo corro el riesgo de enfermarme, entonces no pienso hacerlo. En ese sentido, Costa Rica. ¿Cómo fue la reacción? Lo podemos imaginar, ya se ha comentado un poco, pero hablaste vos sobre la exclusión familiar o el tema familiar, ¿verdad? ¿Cómo reaccionó tu familia a la hora de venir aquí a Costa Rica? Bueno, uno de los chistes con mis amistades es que yo salí del closet 4 veces. A veces siento que me van a ver como algún reconocimiento por eso. Tengo una década cuestionándome e intentando descubrir realmente quién soy. A ver, yo crecí en un entorno de clase baja, en un barrio, lo que aquí se diría prácticamente precario, en Caracas, Venezuela, en un contexto muy machista, en una familia muy machista, no conservadora religiosamente, pero sí conservadora en muchos otros aspectos, sobre todo desde el machismo, y eso me afectó mucho. Entonces me costó muchísimo aceptar quién soy, asumirlo, y no tuve esa educación justamente de la que hablábamos. La sensibilización pasa por la educación y por la empatía.
Entonces durante mucho tiempo no tuve ni siquiera el lenguaje para nombrar cómo me estaba sintiendo. Sí recuerdo que la primera vez que me pensé como hombre tenía como 4 o 5 años y no sé por qué lo he logrado reconstruir con ayuda de mi hermano mayor. Él y yo nos llevamos 12 años y cuando yo salí del closet con él me dijo como mira, desde que vos empezaste a hablar lo empezaste a decir, pero yo tengo la conciencia plena de saberlo desde que tenía 5 años. Entonces fue muy doloroso vivir entre los 5 y los 26 años en el closet, o sea, 21 años de negar quién era, de vivir como una mujer, cuando realmente nunca me he sentido como tal. Lo que sucedió fue que yo me mudo aquí a Costa Rica y empiezo a encontrar un espacio seguro, lo más seguro que Venezuela al menos, para cuestionarme, para preguntarme quién soy. Primero, en aquel momento vivía como una mujer lesbiana, era mi segunda salida del closet, primera vez salió como una bisexual. Pero yo sentía que todavía había algo que no podía responder, sentía mucho dolor, estuve muy deprimido, me sentía muy incómodo con todo lo que es asociado tradicionalmente a la feminidad, con los colores, con la forma de vestir, con la forma de actuar, con la idea de tener hijos, de la maternidad, y no sabía muy bien qué hacer con todo eso, y con ayuda de mi psicólogo empecé a cuestionarme, empecé a leer muchísimo, y un día me topé con la serie de L-Word, que fue la primera serie que tocaba la temática lésbica en televisión abierta, ¿no? Fue una serie de NBC que estuvo muy de moda a principios de los 2000, pero en aquel momento, pues, por toda la censura que había en Sudamérica y la censura que había en mi casa también no pude verla. Entonces me reencuentro con ella después y hay un capítulo donde hay un personaje que ha vivido toda su vida como chica, pero en un punto entra en esta crisis y se da cuenta que es un hombre y empieza a transicionar y se cambia el nombre a Max. Y cuando yo empecé a ver el proceso de este personaje, algo me resonó. No sabía muy bien cómo ponerlo, pero algo me resonó y detonó el que yo reconociera que había habido una incomodidad toda la vida con mi género y con mi cuerpo y finalmente tener un nombre para llamarlo. Me tomó como 3 meses asumirlo realmente, hablándolo con mi psicólogo. Lo hablé con muy pocas amistades porque estaba absolutamente aterrado. Cuando yo salí de closet como lesbiana, fue en el 2012, mi mamá me botó de la casa. Me despidieron en por lo menos 3 oportunidades de trabajos, en aquel momento todavía viviendo en Venezuela. Perdí muchas amistades, o sea, sufrí una discriminación brutal, incluso fui acosado sexualmente. Entonces tenía mucho miedo porque yo sabía que salir del closet trans iba a ser eso a la 10ª potencia, ¿verdad? Y con la dificultad de que ya yo aquí había roto, o sea, ya para este momento había perdido muchos apoyos. Ya yo no tengo desde el 2012 apoyo de la familia por parte de mi mamá. Ya había perdido muchas de las personas que me importaban, entonces dije, bueno, esto me va a dejar todavía más solo. Pero llegó un punto donde ya yo no podía funcionar, donde estaba tan deprimido, estaba tan ansioso, y eso coincidió con que terminé una relación de pareja larga, con que tuve que renunciar a un trabajo muy importante porque la empresa entró en una crisis económica, hizo un downsizing, un recorte personal. Un recorte personal. Y fue como una crisis absoluta y yo dije, bueno, o transiciono o yo no puedo seguir viviendo. O sea, realmente ya yo no me sentía capaz y ya la siguiente opción era suicidarme, básicamente. Porque además la vivencia de lo que se llama médicamente la disforia de género, que es esta incomodidad que tenemos las personas trans con el género que nos asignaron al nacer y con algunas cosas de nuestro cuerpo, era tan fuerte que ya no podía funcionar. Entonces finalmente decidí salir de closet justo para mi cumpleaños número 27, en junio del 2016. Y fue muchísimo más duro de lo que yo esperaba. Tuve que renunciar a mi trabajo porque estuve varios meses intentando manejarlo, pero la discriminación fue muy fuerte. Perdí a casi todas mis amistades en aquella época. Mi familia al principio pareció tomarlo bien, pero el tiempo demostró que no, que simplemente entraron en una negación y de hecho la semana pasada tuvimos una discusión muy fuerte. Era la familia por parte de mi papá y mandé casi todo el mundo al carajo. Y fue muy duro, tuve que empezar de cero. Y la situación se agravó más porque no es lo mismo ser una persona trans costarricense que ser una persona trans migrante sin papeles.